audio. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Claro. Sí, muy bien. Muy bien. Excelente. Están algunos compañeros que todavía se incorporen, apenas vemos ahí 18, 19. Espero que se vayan integrando. Vamos a esperar un par de minutillos nada más para dar inicio. Solamente el material para el primer parcial ya está terminado. Está programado para el jueves 17. Entiendo que todavía no han comenzado el estudio intenso del material, pero mi sugerencia es que lo vayan haciendo lo antes posible. Es un tema de que requiere un estudio profundo para entender bien el análisis, especialmente cuando hablamos de paredes gruesas. ¿Sí? Entonces ahí hay mucho escondido por ahí en ese material que requiere sí un tiempo para dedicarle al estudio. Les digo por el resultado de los años anteriores, en varios años atrás hemos tenido el problema de que hay algunos conceptos que no lo logran entender o comprender muy bien, entonces, y se refleja en las evaluaciones, ¿sí? Especialmente por los planteamientos. Así que desde ya les digo y les hago la sugerencia de que profundicen en el estudio, en las condiciones de operación, en las características de los componentes, los puntos críticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre vamos a estar atentos a cualquier consulta de parte de ustedes. O bien lo podemos hacer a través de este medio cuando iniciemos clases. Hacemos una introducción al inicio para ir respondiendo preguntas. O bien lo pueden hacer el correo institucional, o bien lo pueden hacer el correo personal. Sí, no hay ningún problema. Yo inmediatamente cuando sepa de la consulta de ustedes, inmediatamente respondo. Entonces comenzaríamos con volantes de inercia. Volantes de inercia es para el segundo parcial. No tengo aquí la fecha para el segundo parcial, pero sí es un tema un tanto complicado. Al principio, entenderlo requiere de mucha atención, ¿verdad? Pero a medida que ustedes lo van entendiendo, van a ir encontrando la facilidad con que van a ir identificando el proceso de análisis. Pero también aquí se esconde mucha información. Espero que cuando ya nos toque la evaluación lo hayan estudiado muy bien, ¿sí? Porque aquí comenzamos ya a analizar dinámica de máquinas, ¿de acuerdo? Dinámica de máquinas. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a volantes. Vamos a compartir acá la presentación. Vamos a compartir la presentación. Me confirman si se logra visualizar ya el material. Sí, ya se ve. Perfecto. Vamos entonces a dar inicio a los comentarios. Bueno, en primer lugar, yo no sé si ustedes entienden lo que es un volante de inercia. Vamos a ver, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué entienden? ¿Han oído hablar de volantes de inercia? ¿Saben cuáles son los componentes? Mejor dicho, ¿saben cuáles son los volantes de inercia que están insertados en algunas máquinas? ¿Sí? Yo creo que lo más probable, hemos escuchado que el volante de inercia está en los motores de combustión. Es un volante de disco que aprovechamos
aprovechamos de él que nos hace arrancar el motor, porque ahí está acoplado el motor de arranque, y cuando le damos la llave del arranque, justamente utiliza el motor de arranque, utiliza el volante de inercia, un volante dentado en la periferia, y logra arrancar el motor. Entonces ya ahí queda trabajando como volante de inercia. Pero ¿sabremos por qué se ocupa volante de inercia en el motor de combustión? Bueno, hay muchas preguntas que surgen de este tema porque no es tan muy común, no es muy conocido, y los libros de diseño hablan muy poco, demasiado poco hablan para la importancia de este componente en una máquina. ¿Sí? Así que tanto los volantes de inercia se colocan, van instalados en máquinas, como también van instalados en motores de combustión. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar algunas definiciones. No sé si hay alguna pregunta. Alguien que conozca de motor, de volantes de inercia. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a colocar aquí la definición. Es un dispositivo geométrico circular, desde luego, que actúa como depósito de almacenamiento de energía mecánica, es la energía cinética específicamente, es la energía cinética de rotación, porque hay energía cinética de traslación. Esa no es la que absorbe el volante, no es la que con la que trabaja el volante, es la energía cinética de rotación. Y dice acá, cuando el trabajo no se aplica, entre paréntesis consume, tan rápida como es consumida, entre paréntesis aplicada. Entonces, esto del paréntesis bien se refiere a cuando estamos trabajando con motor de combustión. Todos los términos que no están en paréntesis se refieren a una máquina. ¿Qué quiere decir entonces? Para que vayamos entrando en materia. Una máquina necesita energía para su operación. Los volantes especialmente se aplican en aquellas máquinas donde no requieren esa energía de manera continua, sino que es muy descontinua. Por ejemplo, una perforadora, una remachadora, una punzonadora, una troqueladora. Este tipo de máquinas cuya operación lo determina un impacto para poder operar el material que están trabajando, ahí precisamente se ocupa un volante de inercia. Hay otras máquinas que no son tan evidentes, que requieren tanta energía discontinua. Esta energía discontinua de la que hablo en estas máquinas está bien concentrada en un lapso muy pequeño de tiempo para la operación. Perfora y rápidamente se libera. Pero cuando hace precisamente el momento de la perforación es cuando demanda bastante energía. Y muchas veces, en sí el motor no es capaz de darle la potencia para suministrar toda esa energía. Técnicamente no es viable, técnicamente no es posible que el motor suministre toda esa energía a una máquina. Estoy hablando del motor eléctrico. Entonces, el diseño de la máquina, especialmente la transmisión, debe de incluirse allí en el eje donde hace la operación la máquina, en el eje de la punzonadora, de la perforadora, de la remachadora, etcétera, etcétera. Ahí aplicar un volante, ¿verdad? Allí en ese eje. En tanto que para los motores de combustión, justamente el volante está instalado en el eje de salida. Ahí no hay ningún problema. Pero significa que si el motor eléctrico está insertado en ese volante, es porque hay fluctuaciones de energía en su interior. Es decir,
no hay un suministro constante de energía hacia el vehículo, hacia la caja de transmisión. Hay una fluctuación discontinua. No es tan exagerada de esta discontinuidad de la energía como lo pueden haber en las máquinas, pero sí hay discontinuidad. Entonces, ahí se requiere volante. Digo esto porque si ustedes, vamos a comparar el tamaño de un volante de un motor de combustión y el tamaño de un volante de una máquina. Son totalmente disparados los tamaños, incluso su forma geométrica. Al volante en motor de combustión es un disco pequeño, sólido, ¿verdad? Es un plato, llamémoslo así, pequeño, sólido. Se le llama volante de disco porque es sólido, en tanto que los volantes que llevan las máquinas son de aro. Y precisamente todas las poleas cumplen la función de volante. Aunque una máquina no requiera un volante, pero justamente se ocupa para una transmisión. Y si lleva bandas, acuérdense lo que vimos bandas el ciclo pasado. Si lleva una transmisión, lleva bandas, y es porque es necesario ponerle un volante. La polea funciona como volante, debido a que si hay bandas, hay fluctuación de carga, hay discontinuidad de carga, pero en pequeños rangos. Y los impactos en la operación van de moderados a fuertes. Entonces la banda utiliza para amortiguar esos impactos moderados que se dan. Es allí donde ocupa un volante. ¿Sí? Entonces, ahí con esto creo que estamos dando una buena introducción para que nos ubiquemos de la función de un volante. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay algún caso que hayan visto y lo puedan comentar? ¿Se ha entendido? No hay ninguna duda en esta descripción, en esta introducción que hemos hecho. Muy bien, muy bien. No se ha perdido el audio, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. Claro, todo claro. Muy bien, muy bien. Aquí está diciendo en este párrafo algunas cosas que hemos comentado. Es adecuado para sistemas mecánicos de ciclo energético discontinuo, donde el periodo de tiempo sea muy corto en la operación, por lo que tradicionalmente se ha utilizado en motores de combustión y compresores alternativos, prensas, troqueladoras, etc. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a agregar un concepto, porque aquí menciona la palabra ciclo. Si ustedes ven aquí, menciona la palabra ciclo. Resulta de que la máquina tiene la operación, esa repitencia de la operación se da en cada ciclo de trabajo. Y vamos a identificar acá que el ciclo de trabajo de una máquina es una vuelta. De ahí todo se repite. ¿Sí? Y una vuelta está representada por o bien 360 grados o bien 2pi en radianes. Pero en máquinas, el ciclo de trabajo, donde se repite toda la operación de manera indefinida, la máquina, ¿verdad? Es un ciclo de trabajo. Y es el ciclo de trabajo que vamos a estar analizando para resolver problemas de volantes. Sin embargo, en motor de combustión, el ciclo de trabajo son 2 vueltas. Porque no sé si cursaron motor de combustión. Ahí hay cuatro operaciones que se dan en un ciclo de trabajo. Y para completar esas operaciones se requieren 2 vueltas. Entonces, cada 2 vueltas se va repitiendo la operación en un motor de combustión. Entonces, 2 vueltas está representada por 720 grados o 4pi en radianes. ¿Sí? Entonces, cuando habla acá, para sistemas mecánicos de ciclo energético discontinuo, es precisamente que el ciclo de trabajo no requiere una
constante alimentación de energía, porque lo que demanda la máquina o el motor de combustión es fluctuante, no es continuo, ¿ya? Entonces, por eso es que, resumiendo, por eso es que estos volantes se ocupan en ese tipo de máquinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay preguntas, lógicamente me interrumpen, no hay ningún problema. Inmediatamente aclaramos algunas dudas o ampliamos como gusten. ¿Sí? Este es un volante de disco utilizado en motor de combustión. Tiene esta forma geométrica, ¿verdad? Generalmente son hierrones. Y el dentado que está en la periferia sirve para acoplarse con el motor de arranque para lograr precisamente arrancar el vehículo. ¿Sí? Pero estos son los famosos volantes de disco utilizados en motores de combustión. Esto no pasa de unos 8 o 10 pulgadas de diámetro. ¿Sí? Por ahí andan 12, dependiendo del tamaño del carro, dependiendo del tamaño del motor de combustión. Estos volantes son calculados para cada tipo de motor. Son calculados. Los analistas, los diseñadores, hacen todo el análisis y calculan su peso, ¿verdad? Y la forma física, la geometría física se la dan conforme el diseño del carro. ¿De acuerdo? Pero lo más importante aquí es el peso que pueda tener el volante. O mejor dicho, es la inercia del volante. ¿Qué tanta inercia tiene el volante? Este es un volante de aro. Este se ocupan en poleas, especialmente de algún tamaño para arriba. Por ejemplo, va a encontrar... ¿Cómo? Va, imagínense, eso es un volante, correcto. Una desgranadora. Lavadora. Sí. Pues sí, funciona como volante, ¿verdad? Porque siempre en una lavadora, por no tener una distribución de la ropa perfecta, hay acúmulos de ropa en un lado más que en otro y eso genera variaciones de energía, ¿me entienden? Vibra y ahí el volante se encarga de cumplir esa función que ya más adelante vamos a ir mencionando. Entonces, fíjense que en este tipo de volante el peso se concentra en la periferia. En la periferia aquí, ¿verdad? En toda esta periferia se concentra el peso. Y está compuesto por aros o rayos y el cubo. El cubo es esto que está acá y es lo que se conecta a través de los rayos o los rayos, correcto, con la inercia del volante. ¿Sí? Podrían utilizarse volantes de disco en máquinas, pero no es necesario tanto peso, ¿verdad? Esto ya está definido. Ya vamos a ir mostrando otros volantes. En algunas máquinas sí son volantes de disco, pero en la mayoría parte de máquinas son volantes de aro, ¿sí? Que tienen esta forma geométrica. Aquí están ya discos específicos que cumplen la función de volante. Esta no cumple la función de polea. Esta no cumple tampoco la función del motor de arranque. Es decir, de engrane para acoplarse al motor de arranque. Cuando hay una deficiencia energética, se calcula y se agrega al eje adicional a los componentes ya establecidos para que cumpla la función de volante. Vean la forma geométrica. Nosotros ahí tenemos un equipo de volante y justamente son de estas formas geométricas, ¿sí? Donde hacemos una práctica de laboratorio de volantes. Pero, lógicamente, es imposible en estos momentos hacerla, pero son volantes de disco exclusivos para colocar en máquinas. Estos no son para colocar en motores de combustión.
son para adicionar en máquinas, ¿sí? Resulta de que de fábrica la máquina viene bien precisa, bien ajustadita, ¿verdad? Bien sincronizada, los componentes nuevos, etcétera, etcétera. Pero a medida que pasan el tiempo, el desgaste va afectando a los componentes. Ahí comienza a desbalancearse. Y a medida que pasa el tiempo, justamente el desbalance va a ser mucho mayor. Una de las soluciones es colocar un volante. Pero el volante tiene que ser calculado, el tamaño, el material, el peso, etcétera, etcétera. Y de eso se va a tratar nuestros problemas de volantes. ¿Cómo colocar un volante en una máquina con estas características o con estas otras? ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos una aplicación de volante. Creo que ustedes ya han visto este tipo de máquinas. Es un volante la que hace girar, ¿sí? Y va una banda ahí que frena un poco para darle resistencia y que cumpla el equipo como máquina de ejercicios, ¿no? ¿Sí? Aquí está una exposición de volantes. Vean el tamaño de este volante, que es exclusivamente para máquinas. Están insertados en valeros. Ya se imaginen ustedes el peso de este volante. ¿Sí? Aquí tenemos ya un volante instalado que cumple la función como polea también. Miren. ¿Sí? ¿Verdad? Que está acá. Esto es un volante de disco de considerable tamaño que está supuestamente en algún alternador, acoplado en algún alternador. Hasta aquí están las bandas y observan las chumaceras. Son chumaceras de cojinetes deslizantes lubricados hidrodinámicamente. ¿Sí? Entonces, vean los componentes y el ensamble del equipo, ¿verdad? Entonces, aquí lo más probable es que si hay un volante es porque hay demasiadas variaciones de energía y demasiadas variaciones de velocidad. Porque si hay variaciones de energía, existe también variaciones de velocidad. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Aquí tenemos otra, es una turbina. Vean ustedes el tamaño de volante. También está acoplado en el eje de la turbina, porque así debe de ser, ¿verdad? Los volantes no se acoplan a los ejes. Cuando se trata de una máquina, los volantes no se acoplan al eje del motor eléctrico, se acoplan al eje de la máquina. Ahí está la fluctuación. En tanto que en los motores de combustión, lógicamente se acoplan al eje del motor de combustión porque ahí está la fluctuación de energía. Donde existe la fluctuación de energía, ahí tiene que estar instalado el volante. ¿Sí? Entonces vean el tamaño de este volante es enorme. Ya se imaginan ustedes el peso, ¿verdad? Y es porque entre más grande es el volante, mayor variaciones de energía y de velocidad se tienen. ¿De acuerdo? Todos estos son volantes de disco. Este volante de aro ya es conocido por ustedes. ¿Sí? Este es un volante de aro, imagínense, de gran magnitud, de una perforadora. ¿Sí? De una perforadora. Entonces, es probable que cumpla las funciones de polea también. ¿De acuerdo? Y la finalidad es esa, ¿verdad? Superar la discontinuidad de energía y reducirlas al mismo tiempo, reducir también las fluctuaciones de velocidad. Ya vamos a ir entrando en materia de toda esa información. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Bueno, aquí ya habíamos dicho, aquí agregamos otras máquinas, ¿verdad? Es adecuado para sistemas mecánicos, ciclos energéticos discontinuos, funcionadores, trasquiladores, etc. Esto ya lo habíamos comentado. Aquí es
este párrafo es bien importante, este segundo. Habíamos dicho que, que las máquinas operan con esa repitencia, tal como lo hacen en un ciclo de trabajo. De ahí todo se repite. Basta que analicemos un ciclo de trabajo. En una máquina, ya dijimos, es 2 pi radianes. En un motor de combustión, para que cumpla la función en su totalidad, requiere un ciclo de 2 vueltas, o sea, 4 pi radianes. Muy bien. Va a quedar claro que en este ciclo de trabajo, óigase bien, el volante está diseñado para manejar energías, absorber y suministrar energías. Esa es la función. Absorber y suministrar energía. Todo lo que absorbe, lo suministra. El volante no se queda sin nada de energía. ¿De acuerdo? Entonces, este párrafo, eso es lo que dice. Cuando el trabajo realizado es mayor que la entrada de energía, el volante cede parte de su energía almacenada para suplir la deficiencia. ¿Sí? Entonces, en un ciclo de trabajo, lo más seguro es que la máquina no pueda cumplir su función, la función en su totalidad con la energía que le da el motor eléctrico. Entonces, ahí se pone un volante. El volante complementa dándole esa energía que le hace falta a la máquina para que cumpla la función. Entonces, eso es lo que hace el volante en un ciclo de trabajo. Absorber energía y suministrar a la máquina. Absorbe la energía del motor eléctrico, óigase bien, y luego la suministra a la máquina. Y ahí está, en ese funcionamiento, el volante. Lo mismo pasa con el motor de combustión. El motor de combustión tiene fluctuaciones tal vez no tan grandes como en una máquina, pero sí hay fluctuaciones donde el motor de combustión no genera la suficiente energía por características de funcionamiento. Entonces ahí el volante le da energía al motor de combustión para que complemente toda la entrega total, reduzca la fluctuación de velocidad y trate en lo posible de suministrar una energía continua a la salida del eje. ¿Ya? Cuando vayamos resolviendo estos problemas, vamos a ir entendiendo bien el concepto y la descripción en la operación de un volante en una máquina o en un motor de combustión. ¿Sí? Ahorita estamos fundamentando las bases para entender mucho más, de una forma más sencilla, todo lo que viene ya en la aplicación de los problemas. Acá el volante con movimiento se mide mediante coordenadas angulares, posee un momento de inercia I. Bueno, aquí en segundo párrafo menciona un momento de torsión de entrada TI corresponde a una coordenada θI, a lo que aumente la velocidad del volante. Ahorita explicamos estos dos párrafos. En el ciclo de trabajo, la máquina demanda en una porción de ese ciclo de trabajo esa energía para operar. Entonces, hay en un ciclo de trabajo un segmento donde le suministra energía al volante y otro segmento donde el volante absorbe energía. ¿Sí? Entonces, esa absorción y ese suministro de energía de parte del volante hace que aumente y baje velocidades. Aumente y baje velocidades. Eso es característico. Toda máquina tiene esas variaciones de velocidad, producto de la misma característica de la operación de la máquina. Lo que pasa es que hay que mantener los ciertos niveles, esas variaciones. ¿Sí? Si se disparan esos, imagínense los niveles de vibración que puede llegar a tal grado que la máquina se destruya a sí misma. ¿Sí? No sé si los que cursaron vibraciones en el ciclo pasado, uno de los primeros videos fue que una máquina entró en resonancia.
se destruyó a sí mismo, porque los niveles de variaciones de velocidad se fueron incrementando poco a poco, hasta que llegan a la autodestrucción. Eso sucede en una máquina. Entonces, aquí el volante evita esa situación. Es uno de los componentes que evitan ese problema en máquinas. ¿Sí? Entonces, repitiendo y resumiendo estos párrafos, en un ciclo de trabajo, el volante absorbe energía y suministra energía. Eso obligadamente hace que también, de manera proporcional, aumente o baje velocidad, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver de qué forma están relacionadas ambas características de operación. Bien, aquí este último párrafo también está hablando del mismo concepto, ¿verdad? Tengo un torque de entrada y tengo una coordenada teta. Bueno, en el ciclo de trabajo, en el ciclo de energías, esto se puede graficar. Y aquí vamos a entrar ya en detalles. El ciclo de energías o el ciclo de trabajo de una máquina y de un motor de combustión se puede graficar. Es el diagrama de energías en un ciclo de trabajo que requiere o bien una máquina o bien un motor de combustión. Entonces, como vamos a trabajar el ciclo de trabajo en coordenadas radianes, 2π radianes, entonces en una porción determinada de ese ciclo de trabajo se da la absorción de energía. ¿Pero cuánto mide esa porción? Puede ser pi medios, puede ser pi cuartos, puede ser 5 pi octavos, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que identificarlo muy bien. Y aquí comenzamos ya a hacer la sugerencia. Hay que medirlo muy bien la franja donde se da esa energía, que va a estar identificada en radianes también, ¿verdad? Para calcular la cantidad de trabajo que requiere la máquina o que le suministra el volante a la máquina. Por eso es que se mencionan acá teta I, miren. Aquí se menciona teta I y aquí se menciona teta O. Porque puede ser que de teta I a teta O se dé la absorción de energía o se dé el suministro de energía. ¿De acuerdo? Cuando veamos ya el diagrama, vamos a entender mucho mejor este concepto que estamos adelantando. Aquí hay un dato bien importante, y esto creo que sí tiene que aprendérselo en memoria, y lo vamos a subrayar acá. O absorbe energía, el volante aumenta su velocidad. ¿Sí? Y disminuye la velocidad cuando suministra dicha energía. Por lo tanto, aquí va a haber una variación de velocidad. Si hay variación de velocidad, hay variación de desplazamiento. Si hay variación de desplazamiento, hay variación de aceleración. Esos conceptos se profundizaron bastante en la materia de vibraciones mecánicas, en máquinas, ¿verdad? Si no se controla eso, ya les mencioné lo catastrófico que puede resultar para una máquina. Entonces vean la importancia del volante porque regula todo esto. Es uno de los componentes que regulan todo esto. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Preguntas? Aquí, en este otro párrafo se pone un ejemplo. Este es un ejemplo. Si la carga o energía en una prensa punzonadora
la operación de punzonazo, propiamente dicho, requiere energía solo una fracción de ese ciclo de trabajo. Entonces, y si la fuente de potencia, que es un motor eléctrico, no lo suministra, el volante proporciona energía solo aproximadamente a la mitad de su ciclo de movimiento. Para el caso de una punzonadora. No todas las máquinas funcionan así. Como repito, cuando veamos ya algunos diagramas, vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Verdad? Yo creo que en la próxima, aquí viene. Vamos a entrar ya en materia. Aquí está. Vamos ahora al concepto de trabajo y energía. Ya hicimos una introducción, creo que a mi criterio bastante amplia, sobre volantes de inercia. Volante de inercia, habíamos dicho, maneja la energía cinética de rotación expresada por esta ecuación. El cambio de energía cinética, precisamente, es la que se da en los volantes de inercia, es esta. Estos términos de inicial y final se refieren a una fracción dentro del ciclo de trabajo. Sucede tan rápido que, lógicamente, no puede ser detectado por un medidor. Ya vamos a entrar en detalle a eso. Entonces, cuando utilizamos el su índice I y el su índice F, se refiere a inicial y final dentro de un ciclo de trabajo. Esta es la energía cinética de rotación que va a estar manejando el volante. ¿Sí? Ok. Lógicamente, en una máquina no vamos a considerar las pérdidas para el volante. Esas pérdidas deben ser suministradas por el motor de combustión o bien por el motor eléctrico. Aquí no se consideran pérdidas. ¿Sí? Todo lo que absorbe el volante se convierte, energía cinética que absorbe el volante se convierte totalmente en trabajo para la máquina. Esa es la verdadera operación. Cuando el volante absorbe la energía cinética del motor eléctrico en una máquina, esta energía cinética se convierte en trabajo para la máquina. Bueno, aquí está el trabajo. Aquí está la ecuación de trabajo. Esta ecuación de trabajo representada por el torque y delta teta. Delta teta es el teta F menos teta I dentro de una fracción del ciclo de trabajo. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, aquí está la igualdad de las ecuaciones. Energía cinética que se convierte en trabajo. Ahí no hay pérdida. Todo lo que absorbe de energía cinética el volante lo convierte en trabajo, totalmente. ¿Sí? Y vamos a ver el diagrama. Vamos a ver el diagrama. Aquí está un diagramita. Esta figurita hemos utilizado Chigley por ahí. Ahí está un ciclo de trabajo. Y aquí hay dos diagramas en uno. En la coordenada X está el ciclo de trabajo representado por teta en radianes. Y en la vertical está dos valores, el torque y la velocidad angular. ¿De acuerdo? Pues bien, la línea punteada corresponde al diagrama de velocidades. Y los diagramas en bloque que aparecen ahí en color rosado es el diagrama del torque. Muy bien. Expliquemos entonces este diagrama. Sobre estos diagramas es que vamos a estar trabajando. Porque a partir de aquí es que se hace el análisis y se dimensionan los volantes. Este diagrama en muchas máquinas nos lo proporcionan. Pero es el ingeniero mecánico que puede elaborarlas en máquinas. Y en motores de combustión eso es un poco más complicado, más complejo. Ahí es muy difícil determinar, sacar o obtener un diagrama del motor de combustión que muestre las variaciones de energía en un ciclo de trabajo.
En una máquina no hay problema, se puede sacar. Muy bien. Aquí tenemos, pongámosle atención al diagrama de velocidades. Comenzamos con omega 1. Aquí, miren. Aquí comenzamos con omega 1. Desde 0 a teta 1, omega 1 es constante. Desde teta 1 a teta 2, aumenta velocidad. Si aumenta velocidad es porque dijimos el volante va a absorber energía. ¿De acuerdo? Aumenta velocidad entre teta 1 y teta 2 dentro de un ciclo de trabajo. Entre teta 2 y teta 3, la velocidad es constante. Pero entre teta 3 y teta 4, disminuye bastante velocidad. Entonces se disminuyó bastante velocidad, el volante suministró energía. ¿De acuerdo? Suministró energía. De teta 4 a teta 5 es la constante, la velocidad es constante, es omega 4. Y de teta 5 a teta 6 aumentó un poquito la velocidad, por lo tanto absorbió un poquito de energía. De ahí todo el ciclo se repite. Este punto que está acá, que estoy señalando, lo voy a hacer en azul. Este punto que estoy señalando en azul es el mismo punto que está acá, en 0. Porque es un ciclo, y si sigo trazando el siguiente ciclo, es como que si estuviera comenzando a trazar el comportamiento de la máquina partiendo de 0. ¿Se me entiende? De ahí todo se repite. Parece que solo basta hacer un análisis en un ciclo de trabajo. Entonces, observemos ahí los rectángulos. Aparece U1, U2 y U0. U1 es la energía que absorbió el volante cuando aumentó su velocidad. Y está entre teta 1 y teta 2. Ahí hay una energía que absorbió el volante. Fíjese que cuando la velocidad es constante, ahí ni absorbe energía ni suministra energía. Ahí no pasa nada en el volante. Cuando disminuye velocidad del volante, entonces suministró energía. Y la energía que suministró es U0. Después, más adelante, en una fracción entre teta 5 y teta 6, aumentó un poquito de velocidad y en esa misma proporción absorbió energía. ¿Sí? Entonces, las energías positivas en la máquina se colocan en el lado de arriba, de la horizontal para arriba. Las energías negativas de la máquina se colocan para el lado de abajo. ¿Sí? Entonces, las energías U1 y U2, al sumarlas, tienen que ser igual a la energía de U0. Porque en un ciclo de trabajo, la energía que maneja el volante es igual a 0. Es decir, es lo que absorbe es igual a lo que suministra. No hay pérdidas ni ganancia de energía. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama representa acá el comportamiento en un ciclo de trabajo de cualquier volante en cuanto al manejo de las energías. ¿Sí? Entonces, repitiendo, y es algo que deben de aprendérselo de memoria. Cuando el volante aumenta velocidad, absorbe energía. Y aquí tenemos U1, absorbió esa energía. Aquí tenemos U2 también, absorbió energía. U2. Pero suministró energía, U0, porque disminuyó velocidad. Esos son problemas que vamos a ir resumiendo. ¿Sí? Aquí se resume todo lo que hemos venido hablando anteriormente en la clase.
en este diagrama. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir entonces. Aquí resumimos lo que ha sucedido en ese diagrama. Entre teta 1 y teta 2 está la energía cinética que trabaja el volante y se convierte en trabajo, ¿verdad? En delta E1 y delta E3 es cuando absorbe energía. Y lo representamos por esas ecuaciones. Y entre teta 1 y 2, no, aquí me equivoqué, aquí es entre 4 y 5, entre 3 y 4, perdón, aquí me equivoqué, es entre 3 y 4. Entre 3 y 4 suministra energía. Esta es energía cinética que se convierte en trabajo. Y para la máquina esto es lo que recibe del volante, trabajo. Y el volante absorbe energía del motor eléctrico. Esta es la energía que absorbe del motor eléctrico. Y este es el trabajo que suministra el volante a la máquina. ¿Sí? Muy bien. Claro, lo vamos a entender mucho mejor todavía cuando ya comencemos a trabajar en problemas. ¿Sí? Muy bien. Y si hay alguna duda, no duden en interrumpir, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, hagan la interrupción y no hay ningún problema. Vamos a introducir un nuevo término acá, que es el coeficiente de fluctuación de velocidad. Es un valor que ya está estandarizado en algunas máquinas, ¿verdad? Y que en el mantenimiento predictivo que se les hace por análisis de vibración, lo que se está haciendo es monitoreando para ver que se mantengan los mismos rangos. Si no se mantienen los mismos rangos, hay un problema de desbalance, un problema de desgaste que hay que corregir. Entonces, pero todo lo da este coeficiente de fluctuación. Entonces, vamos a partir de esta ecuación para deducir el término de coeficiente de fluctuación. Aquí un proceso matemático bien sencillo. Como lo ven, despejamos esos elementos al cuadrado por esos dos factores, ¿verdad? Y reordenamos la ecuación. ¿Sí? Luego, no sé si... Esto no es necesario que lo anoten, ¿verdad? Lo más importante son los resultados finales. Lo que estamos haciendo aquí es haciendo constar el procedimiento matemático que se hizo. Luego venimos acá y introducimos la velocidad media. ¿De acuerdo? Aquí velocidad media la dividimos. Aquí la multiplicamos por omega m y la dividimos entre omega m para que no afecte los valores. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está, miren cómo se acomoda la ecuación. Y aquí introducimos ya el nuevo término. Todo lo que ustedes ven acá, esto, lógicamente es su f. Y este es el coeficiente de fluctuación de velocidad. Esta función, es decir, afectado por la inercia y la velocidad media al cuadrado, en radianes sobre segundo, determinamos la energía, ¿verdad? Y ahí está el coeficiente de fluctuación. Velocidad final menos velocidad inicial sobre velocidad media. Este coeficiente de fluctuación, óigase bien, es en un ciclo de trabajo. En un ciclo de trabajo. Puede ser que en un ciclo de trabajo, por las características de una máquina, tenga diferentes fluctuaciones.
pero como vamos a ver más adelante. Pero este término es en un ciclo de trabajo, la fluctuación mayor que se da en un ciclo de trabajo. Porque esto es monitoreado por los técnicos para verificar que esos rangos se mantengan. ¿Sí? Entonces, ese es el valor de C sub F. La fluctuación de velocidad que se da en un ciclo de trabajo. ¿Sí? Aquí está, ¿verdad? Entonces, este valor es fácil de determinarlo. Ya conocen ustedes la velocidad media. Velocidad media es omega F más omega I sobre 2. Esa es velocidad media. No hay ningún problema para generar una confusión en la operación de estos valores. Muy bien, ¿preguntas? Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Esta es una muestra nada más de los valores que se manejan en algunas máquinas. Aquí el C sub F está en los valores nominales, justamente tal como se ocupa en las ecuaciones anteriores que acabamos de describir. Son valores nominales. Por ejemplo, pero estos valores se representan en términos de porcentaje. Por ejemplo, trituradoras, estampadoras, martillos, perforadoras, etcétera, que tienen un 0.2 significa 20% de fluctuación de velocidad. ¿Se capta? Este valor quiere decir 20% de fluctuación de velocidad. Las prensas, cizalladoras, punzonadoras y todas las máquinas similares varían entre 1 y 10% de variación de velocidad. Máquinas para bombeo, para corte, bombas alternativas, compresores, varían entre 3 y 5% de fluctuación de velocidad. Máquinas de herramientas, motores con transmisión por bandas, el 3% de fluctuación de velocidad. ¿De acuerdo? Máquinas textiles, herramientas para fabricación papel, 2.5% de fluctuación de velocidad. Estas máquinas ya es bien puntual la fluctuación. Es diferente a las anteriores que están aquí arribita, donde hay un rango. Ese rango es permisible dependiendo del fabricante. ¿Ya? Vean, reductores de velocidad, 2%. Máquinas eléctricas, alternadores, 0.2 a 0.35%. O sea, prácticamente no hay una variación, es mínimo la que puede haber. Estos valores ya están estandarizados y las máquinas trabajan con esos rangos. Pero como dijimos hace un momento, a medida con el tiempo el gasto se va presentando, va generando mayores variaciones. Yo creo que ustedes han visto más de alguna vez compresores de aire que ocupan los talleres de taller, compresores de aire que ocupan en talleres. Cuando está nuevito, trabaja bienito, silencioso, pero si pasan 1 o 2 años, dependiendo del uso, ¿verdad? Eso de la vibración que tienen ya esos compresores, caminan ellos solos, caminan ellos solos. Hay que amarrarlos para que no caminen. Imagínense. Es porque ya están demasiado en gasto. La fluctuación ha crecido enormemente, ¿verdad? Y eso ya está a punto de destruirse a sí mismo. Si sigue así, si no le cambian algunos componentes, eso se va a destruir a sí mismo. Entonces vean el problema de que estos valores no se cumplan. Y estos son los valores de fluctuación que maneja el volante. Ya vimos la ecuación y están directamente proporcionados los dos. Tanto el tamaño del volante así afecta la fluctuación. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? Muy bien.
Bien, esta es una referencia. Yo creo que en volante esto ya no se profundiza. Esto ya no es sí es de interés porque está utilizándose en ecuaciones de energía en un volante. Pero esto es de mucha importancia para el mantenimiento predictivo en las máquinas, ¿verdad? Ellos tienen su cartilla en una máquina determinada y van monitoreando el resto de un año, por ejemplo, en un año todos los datos, las variaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Partiendo de acá. Para volante solo se ocupa su valor para dimensionarlo, ¿ya? Dimensionar el volante. Más adelante vamos a hacer los ejercicios y vamos a ir dando cuenta del uso que se da a estos valores en volantes. Muy bien, vamos a pasar. Fíjense bien lo que dice acá. La cantidad de fluctuación de velocidad que se da en una máquina es decisión de ingeniería del diseñador. De tantas pruebas experimentales se deduce la velocidad de operación y la fluctuación que debe tener para una óptima operación de la máquina. Eso es decisión de ingeniería. Los valores de fluctuación ya es decisión de ingeniería. Los constructores de máquinas se guían de su experiencia para determinar los valores a utilizar en la máquina, los valores de CSUF a aplicar en la máquina. Entonces, creo que con esto hemos asimilado bien la operación de un volante. Hemos conocido el término de coeficiente de fluctuación de velocidad. Y si hay fluctuación de velocidad, ténganlo por seguro que también va a haber fluctuación de desplazamiento y va a haber también fluctuación de aceleración. Eso es segurísimo. ¿Sí? Entonces, los diseñadores, los expertos ya conocen los valores a utilizar en diferentes máquinas. ¿Sí? Y hacen el diseño de todos los componentes y del volante mismo para que se mantengan en operación esos valores. Aquí hay un dato bien importante, y esto es lo que sucede en muchas empresas, muchas industrias. Muchas de las funciones de pagamiento que se presentan en los problemas prácticos de ingeniería son tan complicados que deben ser integrados por métodos aproximados. De hecho, los fabricantes publican diagramas en los que se detallan las características de par y velocidad de las máquinas. Es decir, las máquinas deben tener un diagrama de energía de operación en un ciclo de trabajo. Lo mismo en los motores de combustión. El problema está de que muchas veces estos diagramas son complicadísimos. Que al final el tamaño del volante lo vienen dimensionando de manera experimental. Fíjense bien. Y hacen las mediciones con equipos que se ocupan en vibraciones, que miden nada más el espectro. Ahí se fundamentan y ahí siguen los análisis, ¿verdad? Entonces, porque algunos son complicados. Nosotros vamos a ocupar diagramas hipotéticos, tanto de máquinas que pueden ser bastante reales, pero especialmente los motores que son muy hipotéticos. Es muy difícil de elaborar el diagrama. Vaya. No tengo acá un diagrama que se lo voy a incluir en el material, o quizás en la próxima clase lo vamos a discutir, donde una figura que incluye el texto de Chiclet, no me recuerdo cuál es la figura, es un diagrama de par ciclo de un motor de combustión extremadamente complejo. No quiero adelantarme, en la próxima clase lo vamos a discutir, ¿verdad? Pero es una muestra de lo complejo de estos diagramas. Bien, aquí están las ecuaciones, cómo dimensionar los volantes. ¿Sí? Todo se centra en un medio de la masa por el radio externo al cuadrado.
Y aquí viene simplificándose hasta utilizar esta forma más sencilla de la ecuación. Un medio, peso específico por la gravedad. Este peso específico depende del material. Si es aluminio, un volante de hierro, muy difícilmente se hace de acero porque es muy caro. Y afectado por pi radio externo a la cuarta sobre el ancho B, o sea, el espesor del volante. Entonces, esta es la ecuación más sencilla que vamos a estar ocupando, ¿verdad? Pueden ocupar cualquiera que están de manera intermedia en el proceso. No hay ningún problema. Para los volantes de aro, o sea, lo que ocupan para polea, se parte también de la misma ecuación. Pero vean los términos con que se inician. Está el radio medio y el valor K. ¿Sí? Está el radio medio y el valor K. Aquí se especifica, se va deduciendo, y aquí se ocupa de manera más sencilla la ecuación de la inercia del volante de aro. Entonces, el radio medio se mantiene. ¿Por qué se habla de radio medio? Porque se está hablando también de radio interno y radio externo. En un volante habíamos dicho, en la periferia se concentra toda la masa. Y en la periferia está un RI, que es este, RI, y hay un RO, que es este de acá. A eso se refiere. El radio medio es RO más RI sobre 2. ¿Sí? Y toda la ecuación se complementa con esos términos. Ahora, el valor de K no desaparece, siempre se mantiene. ¿Pero qué significa el valor de K? Bueno, quiero aclarar que esta inercia del volante de aro se ha calculado, esta ecuación es válida para la periferia. Es válido para esto. En esta ecuación no contempla los rayos y el cubo, o los aros, no lo contemplan, ¿verdad? No lo contempla el cubo y los rayos no lo contemplan. Eso lo contempla el valor K. El valor K lo contempla. Entonces el valor K viene representando un porcentaje del peso del rayo, de los rayos y el cubo con respecto al volante, es decir, con respecto a la periferia. Eso es lo que representa un valor, un porcentaje. Por ejemplo, algunos fabricantes de poleas de aro le dan un 8%, otros fabricantes le dan un 10%. ¿Entienden lo que es este 8%, lo que es un 10%? Vale. Si la polea pesa 25 libras y el K vale 8%, entonces el 8% de esas 25 libras, el fabricante cree que pesa el cubo y los rayos. ¿Sí? Como es una forma geométrica un tanto compleja para calcularlo, solo lo manejan en términos de porcentaje con el valor K. Porque cada fabricante tiene su propio diseño del volante de aro. Él establece cuántos rayos voy a colocarle y establece el tamaño del cubo. Entonces, dependiendo de cómo se establece eso, así la denominan el valor K. Entonces, el valor, algunos fabricantes ocupan un 8%, pero otros llegan hasta ocupar un 20%. Es decir, cuando hablamos de un 8%, el tamaño de los rayos y el cubo es bien pequeño comparado con lo del volante. En tanto se ocupa un 20%, seguro que los rayos y el cubo van a ser bien robustos. ¿Ya? Pero eso depende la función que va a tener, que va a cumplir el volante en la máquina. Pueden variar. Así que este valor lo vamos a estar trabajando así. Un 8% a un 20%. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien, muy bien.
Se entendió perfectamente. Ahora, pero ¿cómo voy a poner ese número K si representa el 15%, por ejemplo? ¿Qué número le voy a poner ahí en K? ¿Qué me dicen? ¿Hay audio todavía? Sí, hay audio. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, hagamos una cosa. Voy a salirme para mostrarles cómo podemos entender esta ecuación. Aquí estoy, ¿verdad? Esta ecuación representa la inercia del volante. ¿Sí? Representa la inercia del volante. Pero el aro, únicamente el aro. ¿Sí? Entonces, luego voy a sacarme de acá para que luego a este le multiplico por el 20%, por el 15%, si K vale, representa el 15%, si los rayos y el cubo de un volante representan el 15% el peso de la inercia del volante. Entonces, a este valor que lo he calculado, lo multiplico por 15% y voy a tener un valor. Ese valor se lo voy a sumar a este. Vamos a ver. No sé si me captan. Estamos... en realidad el valor de K sería 1.15. Exacto, a eso iba. Perfecto, eso es. Si el 15% influye los aros y el cubo en un volante, K vale 1.15. Perfecto, eso es. Ya no es necesario ir calculando el 15% para después sumárselo. Basta con que coloquemos ahí el 1.15. ¿Estamos bien? Perfecto, así es la respuesta correcta. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Ingeniero, mire, fíjese de que usted dijo de que ahí era, creo que entre el 10 y el 20, ahí en la ecuación que encerró, por ciento para el valor de K. Entonces, ese valor, usted, digamos, en algún ejercicio nos dijera, dele en 15, 18% del valor de toda esa ecuación que ha encerrado. Sí. Con nosotros lo que a nuestro criterio. No. Si yo les digo un valor determinado, tienen que trabajarlo con ese valor. Vaya, si usted menciona 18%, ¿cuánto le van a dar acá? 1.08. No, 1.18. Si el problema le plantea de que los rayos y el cubo influyen un 18% en la inercia del volante, ahí están dando información de qué valores va a colocar en K. Y si es de 8%, K vale 1.18. Si K vale el 8%, no 18, sino que 8%, K valdría 1.08. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, los fabricantes por en ese rango andan, porque saben que se ocupa como volante las poleas, pues.
¿verdad? Entonces andan entre 8, más bien 10%, entre 10 y 20, por ahí andan. 8 son para aquellos volantes pequeños, poleas pequeñas, ¿no? Que siguen siendo de aro, ¿sí? Por ahí andan bien pequeños, pero ya de regular tamaño andan vaya, ¿vieron el volante de aro de aquella perforadora que tiene como casi 8 o 10 metros de diámetro? ¿Ven los rayos? Voy a volver a poner esa figura. Aquí está. Vean los rayos en comparación con el tamaño. Esto debe tener un 15 o 20%, por ahí andan. ¿Sí? Tiene 2, 4, 6 rayos tiene. Hay unos que ponen 4, ¿verdad? ¿Sí? Es probable que habrá que ver el fabricante de este volante cuánto le asignó, porque ellos saben, ¿verdad? Ellos procesan este volante y conocen esos detalles, ¿verdad? Entonces, por ahí anda. Nosotros vamos a estar ocupando entre 8 y 20%. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pregunta? No. Ok, pregunta. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, bueno, este es todo el tema de volantes. No es mucho, es bien corto. Este examencito va a ser bien tranquilo. Comenzamos a resolver problemas y este es un problema de Chile que no requiere mayor análisis. Es un problema de Chile a mi criterio son parecidos a los de regla de 3. Dan un valor, dan estas condiciones, entonces ¿cuánto valen estos? Si esto vale tanto, entonces una regla de 3. Entonces, ven, aquí está un volante de disco de acero laminado, tiene 600 milímetros de diámetro exterior y 75 milímetros de espesor, y gira sobre su eje de 60 milímetros de diámetro, o sea, está montado en un eje. Por lo tanto, se va a considerar de un solo elemento, un solo componente, un volante de disco. La velocidad media es de 2400, con una fluctuación del 20% en años durante el ciclo de trabajo. Entonces, aquí está la ecuación. Aquí está la ecuación a utilizar. Sacamos los datos del problema y lo metemos a la ecuación para encontrar la inercia. La inercia es 0.00564 Nm segundo cuadrado. Y sustituyendo la ecuación de la energía, nos da que ese volante tiene capacidad para absorber 75.25 Nm de energía. Ese volante así, con esas características, ¿verdad? Y siendo acero laminado. Si le ponemos hierro, va a tener otra capacidad para absorber energía. Si le ponemos aluminio, va a tener otra capacidad de absorber energía. Porque el valor que va a ir cambiando según el material es el peso específico. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros no vamos a trabajar con problemas así. Nosotros vamos a trabajar al contrario. Para una cantidad de energía, ¿cuál es el volante que le voy a colocar? Aquí no. Para un tamaño de volante, ¿qué energía es la que maneja? No sé si me captan. ¿Qué energía es la que maneja? No. En una máquina se identifica la cantidad de energía que necesita y a partir de ahí se dimensiona el volante. Esos son los problemas que vamos a resolver. Por ahí son los problemas característicos de parcial. Bien, no sé si hay alguna pregunta.
¿Dudas? Ok, muy bien. Entonces, digamos que ahora íbamos a hablar de los proyectos, pero no los tengo en la mano. Vamos a dejarlo para el miércoles, ¿de acuerdo? El miércoles vamos a definir los proyectos. ¿Sí? Ok. Sí, entonces, si no hay preguntas, no hay alguna duda, nos quedaríamos hasta acá. Miércoles hablamos del proyecto y comenzamos ya a resolver problemas más intensos de volantes, donde requiere mayor análisis, ¿sí? Y a identificar el procedimiento, que es lo más importante. ¿Sí? El procedimiento hay que también entenderlo y comprenderlo muy bien para no generar dudas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a salir, si no hay preguntas, vamos a ir cerrando. Agradezco la presentación de todos, de la presencia de todos ustedes. No vinieron todos, sí, no vinieron todos, pero vamos a ver, esperamos que al final salgan bien, eso es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces cerramos, nos vemos el próximo miércoles. Pasen un buen día, feliz tarde y cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Igual. Sí, cuídense mucho. ¿Ok? Nos vemos el miércoles entonces. Vemos. Cuídense, nos vemos.